El esposo de mi madre me acusó de haberle seducido, así que ella me cortó el contacto. Años después descubrió que él le había sido infiel y que había falsificado su firma para robarle la casa. Luego su nueva novia encontró un cuaderno donde él llevaba un registro de mujeres a las que estafaba. Yo, 29F, sinceramente ni siquiera sé por dónde empezar con este desastre. Hace 5 años mi mamá, 56F, conoció a Greg, 34M, en su lugar de trabajo. Ella es asistente ejecutiva en una empresa de marketing y él fue contratado como el nuevo director de marketing. Recuerdo que me llamó, toda emocionada, hablando de este joven encantador que la había invitado a tomar un café. Al principio me alegré por ella. Mi papá había fallecido cuando yo tenía 18 años y desde entonces ella no había salido seriamente con nadie. Era bonito verla sonreír y emocionarse por alguien de nuevo. Pero incluso desde el principio algo en Greg no me cuadraba. Solo era 5 años mayor que yo y la forma en que miraba a mi madre no era lo que yo llamaría afectuosa, era más bien calculadora, como si siempre la estuviera evaluando, como si supiera exactamente qué decir y cómo actuar para tenerla completamente bajo su control, pero ella estaba absolutamente enamorada. No podía creer que alguien tan joven y atractivo quisiera estar con ella, me decía una y otra vez cómo la hacía sentirse joven otra vez, cómo era diferente a cualquiera con quien hubiera estado antes, cómo finalmente había encontrado al indicado. Yo quería estar feliz por ella, pero algo de toda la situación me hacía sentir incómoda. No era solo la diferencia de edad, era lo rápido que todo avanzaba. En cuestión de meses hablaba de él como si fuera su alma gemela. A los 3 meses de relación me lo presentó y simplemente no me cayó bien. Era educado en la superficie, pero había algo en su actitud que me hacía sentir que estaba actuando. Aún así guardé mis preocupaciones para mí, no quería ser la mala. Luego, 8 meses después de que empezaron a salir, mi mamá me llamó y anunció que se iban a casar, así sin más, sin un compromiso largo, sin planes, sin segundas dudas. Recuerdo que dudé antes de responder porque no quería decir algo que la molestara, pero sugerí con cuidado que bajaran el ritmo, que quizá vivieran juntos primero, que vieran cómo manejaban la vida real juntos. Ella me cortó de inmediato. Solo no quieres que sea feliz, espetó, ya está decidido. Después de eso me aparté, porque no quería arruinar nuestra relación. Unas semanas más tarde se casaron en una pequeña ceremonia en el juzgado. Yo fui el único familiar presente. Después de casarse las cosas empezaron a cambiar rápido. Greg se mudó a la casa de mi mamá, la casa en la que yo crecí, la casa que mi papá le había dejado. Yo vivía a aproximadamente 1 hora de distancia, terminando mi maestría, pero la visitaba tan seguido como podía. Cada vez que iba, Greg hacía pequeños comentarios sobre que yo siempre estaba allí o sobre que necesitaba seguir adelante con mi vida. Era sutil pero el mensaje era claro, no era realmente bienvenida, y mi mamá nunca me defendía, solo se reía o cambiaba de tema. Luego, como a los 6 meses de su matrimonio, mi mamá me llamó y me dijo que estaba actualizando su testamento y la planificación de su patrimonio. Me dijo que Greg había sugerido que era lo responsable ahora que estaban casados. En ese momento no le di mucha importancia, en cierto modo tenía sentido, cuando te casas actualizas ese tipo de cosas, no, así que no insistí. El verdadero punto de quiebre ocurrió aproximadamente 1 año después de que se casaron. Yo había ido a pasar el fin de semana para ayudar a mamá a limpiar algunas cosas viejas de mi papá del garaje, algo que ella había estado evitando durante años. Se suponía que Greg estaría en un viaje de negocios, así que pensé que solo estaríamos mi mamá y yo, pero tarde esa primera noche él regresó inesperadamente. Mamá se había ido a la cama temprano con una migraña y yo estaba despierta viendo televisión en la sala. Greg entró, se sentó demasiado cerca de mí en el sofá y empezó a hacer preguntas extrañamente personales sobre mi vida amorosa. Me hizo sentir incómoda, así que me moví y traté de mantenerlo ligero, pero algo en la forma en que me miraba me dio escalofríos. Me fui a la cama temprano solo para alejarme de él. A la mañana siguiente me desperté con gritos. Greg estaba en su dormitorio gritándole a mi mamá, diciendo que yo me le había insinuado la noche anterior. Afirmó que yo había coqueteado con él, le había tocado la pierna y había sugerido que nos divirtiéramos mientras ella dormía. Yo estaba en completo shock, nada de eso había pasado, pero él era tan convincente, tan indignado, que mi mamá realmente le creyó. Traté de defenderme, pero él retorció todo lo que dije, haciéndome parecer culpable, y mi propia madre me dijo que empacara mis cosas y me fuera. Dijo que necesitaba espacio para pensar. No podía creerlo, le supliqué que me escuchara, que viera a través de sus mentiras, pero estaba completamente bajo su hechizo. Me fui ese mismo día llorando, sintiendo que todo mi mundo se había derrumbado. Durante semanas intenté llamarla,
pero apenas contestaba y cuando lo hacía estaba fría y distante. Greg le había estado metiendo mentiras en la cabeza, diciéndole que yo hablaba mal de ella con otros familiares, cosa que nunca hice, y que tenía problemas de salud mental que me hacían delirante. Estaba destrozada, mi mamá y yo siempre habíamos sido muy unidas, pero ahora ella me veía como una amenaza. Durante los siguientes 2 años nuestra relación se redujo a la ocasional llamada de cumpleaños y a visitas incómodas en las fiestas. Me enfoqué en mi vida, terminé mi carrera, conseguí un trabajo en un bufete de abogados como asistente legal y traté de seguir adelante. Salí con alguien de vez en cuando, pero nada serio, en su mayoría me enterré en el trabajo y traté de no pensar en cómo mi mamá había elegido a su esposo manipulador por encima de mí. Hace aproximadamente 8 meses recibí una llamada de mi mamá que nunca esperé. Estaba llorando tan fuerte que pasaron varios minutos antes de que pudiera siquiera entender lo que estaba diciendo. Finalmente, entre los sollozos, logré reconstruir lo que había pasado. Acababa de descubrir que Greg le había sido infiel, y no solo una vez, había estado teniendo múltiples aventuras, incluida una con una mujer que ella consideraba una amiga cercana del trabajo. Estaba devastada, tomada por sorpresa y ya hablaba de iniciar el divorcio. Escucharla tan rota fue duro. Esta era mi madre, alguien a quien había conocido toda mi vida como fuerte, independiente y en control, pero al mismo tiempo no pude ignorar los sentimientos complicados que me inundaron. Por mucho que simpatizara con su dolor, también sentí una vacilación fría e innegable. No dejé todo para correr a su lado como quizá lo habría hecho en el pasado. Tal vez fue mezquino de mi parte, pero no podía simplemente olvidar lo que ella había hecho, lo fácilmente que creyó las mentiras de Greg sobre mí, lo rápido que me apartó de su vida cuando yo no había hecho nada malo. Ahora quería mi apoyo, pero ¿dónde había estado su apoyo cuando yo lo necesitaba? A medida que avanzaban los trámites del divorcio, comenzaron a salir a la luz verdades aún más inquietantes. Resultó que Greg no solo la había traicionado emocionalmente, también había estado tomando sistemáticamente el control de casi todos los aspectos de sus finanzas. A lo largo de su matrimonio la había convencido de poner casi todo a su nombre o en cuentas conjuntas. La casa, que antes ella poseía completamente, había sido refinanciada y puesta a nombre de ambos, atándola a él financieramente de una forma que ahora volvía para atormentarla. Sus ahorros para la jubilación, algo que había construido durante años, ahora estaban entrelazados con los de él. Incluso preciadas reliquias familiares, objetos que habían estado en nuestra familia durante generaciones, habían sido revaluadas y aseguradas a su nombre. Pero el golpe más duro llegó cuando se dio cuenta de cuánto control legal había logrado obtener. Hace 2 años él la había hecho firmar documentos de planificación patrimonial que colocaban todos sus bienes en un fideicomiso, con él figurando como único beneficiario y albacea. Ella juró que no había entendido lo que estaba firmando en ese momento. Greg lo había presentado como nada más que una actualización rutinaria de sus testamentos, algo que las parejas casadas hacían para mantener las cosas simples. Ahora estaba claro que este había sido su plan desde el principio. Se enfrentaba a la aterradora posibilidad de perder casi todo, la casa, su jubilación, incluso las posesiones con valor sentimental. Su abogada estaba haciendo lo que podía para contraatacar, pero legalmente los documentos que había firmado eran sólidos y Greg no estaba cediendo. De hecho, estaba exigiendo más, a pesar de ganar más que ella, estaba reclamando pensión alimenticia, argumentando que se había acostumbrado a cierto nivel de vida. Incluso estaba amenazando con forzar la venta de la casa si ella no podía comprar su parte, cosa que absolutamente no podía hacer. Entonces, la semana pasada me llamó de nuevo, esta vez no solo para actualizarme sobre el divorcio, me estaba pidiendo algo mucho más grande. Quería quedarse conmigo, al menos por un tiempo. Sonaba diferente en esa llamada, más que triste sonaba avergonzada. No dejaba de disculparse, no solo por lo que había pasado con Greg, sino también por cómo me había tratado. Admitió que en el fondo probablemente siempre supo que yo nunca habría hecho lo que Greg me acusó, pero en ese momento estaba tan aterrada de perderlo que ignoró esa voz en su cabeza, convenciéndose de que él debía estar diciendo la verdad, y Greg se lo había puesto fácil. Poco a poco la había aislado de muchos de sus amigos, haciéndola sentir que él era la única persona en su vida en la que realmente podía confiar. Ahora lo veía por lo que era, manipulación, simple y llana, pero ya era demasiado tarde para deshacer el daño que había causado, tanto a su vida como a nuestra relación. No había una respuesta sencilla para esto. Era mi madre y, a pesar de todo, dolía verla así, rota, avergonzada, sin una idea clara de cómo sería su futuro, pero al mismo tiempo no podía olvidar el dolor que me había causado.
Se volvió contra mí con tanta facilidad, apartándome sin dudar. Ese tipo de traición no desaparece de la noche a la mañana. Más allá del aspecto emocional, también había preocupaciones prácticas. Si lo perdía todo en el divorcio, ¿qué pasaría entonces? ¿Podría yo permitirme mantenerla? Tenía una vida estable, pero no estaba en posición de asumir indefinidamente la carga financiera de otra persona, y aun si pudiera, quería hacerlo. ¿Podía confiar en que no cometería los mismos errores otra vez o permitiría que alguien más entrara en su vida y hiciera lo mismo que Greg? Por ahora le había dicho que podía quedarse conmigo de forma temporal mientras ordenaba mis propios sentimientos, pero más allá de eso, sinceramente no lo sabía. Estaba siendo demasiado fría, estaba mal aferrarme al resentimiento que aún sentía cuando ella claramente estaba tocando fondo, o era justo establecer límites dadas todas las cosas que habían pasado. No tenía las respuestas, solo sabía que esta situación se sentía imposible y no podía evitar preguntarme si alguien más había pasado por algo así, un padre o una madre eligiendo a una pareja por encima de su propio hijo, solo para volver arrastrándose cuando todo se desmorona. En este momento, todo lo que podía hacer era avanzar paso a paso y averiguar qué venía después. Actualización 1. Primero quiero expresar mi gratitud por todos los consejos y el apoyo. La cantidad de respuestas fue abrumadora, pero me dieron mucho en qué pensar y me ayudaron a procesar esta situación con mayor claridad. Mamá se mudó a la habitación de invitados hace 2 días. El ambiente ha sido incómodo, pero no tan malo como temía inicialmente. Ha sido extremadamente cuidadosa en respetar mi espacio y mi rutina, casi como si tuviera miedo de sobrepasarse. Es evidente que no quiere hacer nada que pueda alejarme aún más. Hemos tenido algunas conversaciones honestas y se ha disculpado repetidamente por haber creído a Greg antes que a mí. Uno de los momentos más emotivos fue cuando se derrumbó y admitió que, en el fondo, siempre había sabido que yo nunca haría lo que Greg me acusó de hacer, simplemente estaba tan aterrada de quedarse sola otra vez que se convenció de lo contrario. Pensó que por fin había encontrado a alguien que realmente la quería y ese miedo a perderlo superó a sus instintos. Puedo entender por qué se sintió así, incluso si el dolor por lo que hizo todavía persiste y el perdón no es algo que pueda ofrecer todavía. Ayer fui con ella a reunirme con su abogada de divorcio y la situación resultó ser aún peor de lo que ella había explicado originalmente. La abogada confirmó que los documentos de planificación patrimonial que firmó hace 2 años eran legalmente vinculantes, incluso si en ese momento no comprendió del todo lo que estaba firmando, seguían siendo válidos. La mayor complicación es la casa. Originalmente estaba solo a su nombre, ya que mi padre se la dejó, pero aproximadamente un año después de su matrimonio con Greg la refinanciaron juntos, poniendo ambos nombres en ella. Esto, junto con el problema de los bienes compartidos y la deuda significativa que Greg acumuló en sus cuentas conjuntas, hace que todo sea mucho más complejo de lo que ella había imaginado. La abogada describió algunas posibles estrategias para contraatacar. Una opción es argumentar que Greg ejerció una influencia indebida sobre mi madre cuando firmó esos documentos patrimoniales, especialmente si podemos aportar pruebas de que la aisló de su familia y amigos. Otra opción es negociar un acuerdo que le permita conservar algunos de sus bienes, incluso si eso significa perder la casa. La abogada también mencionó la posibilidad de investigar más de cerca las acciones financieras de Greg para ver si incurrió en alguna mala conducta que pudiera reforzar el caso de mamá. Después de pensarlo mucho, he decidido apoyar a mamá en esto, pero con límites muy claros. Le hice saber que puede quedarse conmigo durante 3 meses mientras define sus próximos pasos, pero más allá de eso no puedo ofrecer apoyo financiero. Le proporcionaré un lugar seguro donde quedarse y ayudaré con los comestibles, pero no asumiré ninguna de sus cargas económicas. También insistí en que comenzara a ver a un terapeuta para trabajar todo lo que ocurrió y entender por qué fue tan vulnerable a la manipulación de Greg en primer lugar. Para mi alivio, aceptó ambas condiciones sin discutir. Algo que se ha vuelto más claro al leer los comentarios de todos es que el comportamiento de Greg sigue un patrón visto en hombres depredadores que apuntan específicamente a mujeres mayores y vulnerables. Mamá admitió que cuando ella y Greg se conocieron, recientemente había recibido una pequeña herencia de su tía fallecida, alrededor de $50,000, y al inicio de su relación se lo mencionó casualmente, y mirando hacia atrás, ese fue el momento en que su interés en ella pareció intensificarse mucho más. También recordó cómo él a menudo la presionaba para actualizar o vender ciertas reliquias familiares, viéndolas únicamente como posibles fuentes de dinero en efectivo y no como objetos con valor sentimental. Sigo trabajando mis sentimientos respecto a todo esto. Todavía hay mucho dolor y frustración hacia mamá, pero mi ira hacia Greg también sigue creciendo. Aunque mamá tomó malas decisiones, Greg explotó de manera deliberada y sistemática sus debilidades para su propio beneficio.
Es difícil procesar lo calculadas y manipuladoras que fueron sus acciones. Planeo actualizar de nuevo en unos días, una vez que sepamos más sobre la situación legal. Por ahora me estoy enfocando en ayudar a mamá a organizar todos los registros financieros y el papeleo que la abogada solicitó, al mismo tiempo que me aseguro de proteger mi propia salud mental. Todo esto es mucho que manejar, pero lo estoy tomando paso a paso. Actualización 2. Los últimos días han sido abrumadores, con nuevos acontecimientos que podrían cambiarlo todo. La abogada de mamá llamó con información potencialmente decisiva. Durante el proceso de descubrimiento encontraron pruebas que sugieren que Greg podría haber falsificado la firma de mamá en al menos 2 documentos financieros importantes. Un documento está relacionado con una línea de crédito sobre el valor acumulado de la vivienda y el otro implica la transferencia de su cuenta de inversión personal a una cuenta conjunta. Lo que hace que esto sea aún más sospechoso es que las firmas en esos documentos no coinciden con la firma habitual de mamá y las fechas coinciden con un momento en el que ella estaba fuera de la ciudad visitando a su hermana. La abogada cree que esto podría ser un gran avance en el caso, fortaleciendo potencialmente la posición legal de mamá e incluso llevando a cargos penales contra Greg por fraude. Para confirmar las sospechas, están trayendo a un experto en escritura a mano para analizar las firmas. Además, han presentado una moción de emergencia para congelar todos los bienes mientras avanza la investigación. Por primera vez en meses, mamá empieza a sentir esperanza de que realmente pueda tener una oportunidad de luchar para recuperar parte de lo que perdió. Añadiendo otro giro inesperado a la situación, la actual novia de Greg se puso en contacto con mamá a través de Facebook. Tiene 24 años y originalmente era pasante en la empresa de marketing donde trabajaba Greg. Comenzó a salir con él hace unos 6 meses, bajo la impresión de que ya estaba separado de mamá. Recientemente se mudó con él y descubrió algunas cosas inquietantes. Entre ellas había un cuaderno en el que Greg parecía estar registrando el horario de mamá y detalles financieros, y aún más perturbador, el cuaderno contenía una lista de otros posibles objetivos, mujeres que había identificado como poseedoras de bienes de los que podía aprovecharse. La novia, claramente asustada por lo que encontró, comenzó a fotografiar los documentos en secreto y se ofreció a compartirlos con mamá, incluso dijo que estaría dispuesta a testificar si fuera necesario. Procesar esta nueva información ha sido difícil. Si todo lo que afirma la novia es cierto, Greg no es solo un oportunista manipulador, es un depredador calculador que tiene un sistema para identificar y explotar a mujeres vulnerables. La abogada está siendo cautelosa y quiere verificar la autenticidad de los documentos antes de dar cualquier paso, pero si son legítimos, esto podría ser una prueba crucial en el caso contra Greg. En un plano más personal, vivir con mamá se ha vuelto gradualmente más cómodo, nos estamos acomodando en una rutina y ella parece estar recuperando parte de la confianza que Greg le arrebató. Ya ha asistido a 2 sesiones de terapia y dice que le han resultado útiles. También ha retomado contacto con viejas amistades con las que perdió relación durante su matrimonio, lo cual le ha hecho bien. Una noche, después de una copa de vino, mamá me confesó algo que me partió el corazón. Admitió que la noche en que Greg me acusó de insinuarme a él, en realidad no le creyó de inmediato. Su primer instinto fue pensar que él mentía, pero él la amenazó con dejarla si ella se ponía de mi lado. Le dijo que si dudaba de él significaba que no lo amaba ni confiaba verdaderamente en él, y sabiendo que ella ya había perdido a mi padre y que había luchado con problemas de abandono desde su fallecimiento, Greg manipuló ese miedo para hacerle creer que yo era la verdadera amenaza para su felicidad, no él. Ahora, al mirar atrás, se siente avergonzada de lo fácilmente que él pudo controlar sus emociones y ponerla en contra de su propia hija. Puedo ver que la vergüenza que siente por haberme traicionado quizás sea incluso peor que la ruina financiera en la que él la dejó. Sigo manteniendo mis límites, pero puedo sentir que poco a poco me estoy ablandando con ella. Es mi madre y aunque cometió un error enorme, está claro que fue presa de alguien que sabía exactamente cómo explotar sus debilidades. El camino por delante sigue siendo incierto, la batalla legal podría prolongarse durante meses, quizá incluso años, y no hay garantía de que mamá recupere todo lo que perdió, pero por primera vez existe una posibilidad real de que Greg no salga ileso, y eso por sí solo es una pequeña victoria. Actualización 3. Sigo en completo estado de shock mientras escribo esto, ni siquiera parece real todavía. Apenas ayer Greg fue realmente arrestado de verdad, esposado. Se le leyeron sus derechos y fue llevado bajo custodia policial allí mismo, en el lugar de trabajo de mi mamá. Todavía estoy tratando de asimilarlo. Todo empezó a moverse muy rápido después de que la abogada de mamá presentara una moción de emergencia para congelar sus cuentas financieras. Habían descubierto varias señales de alarma serias, sospechas de falsificaciones,
firmas extrañas, inconsistencias en las fechas de documentos con los que Greg supuestamente la había ayudado, y eso fue suficiente para que el tribunal impusiera una suspensión inmediata sobre varias cuentas. Al parecer Greg se enteró de alguna manera, y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Según la abogada de mamá, Greg entró en pánico total, aparentemente intentó liquidar algunas de las cuentas, retirando grandes sumas de dinero y tratando de transferirlas a bancos offshore. Afortunadamente, los bancos lo detectaron de inmediato, se activaron alertas de fraude, las transacciones fueron bloqueadas y uno de los bancos incluso contactó directamente a las autoridades. Solo ese movimiento lo puso en el radar de las fuerzas del orden, pero eso no fue suficiente para él. Al parecer, cuando la transferencia de dinero no se concretó, Greg apareció sin aviso en el trabajo de mamá durante el horario laboral, armó un escándalo enorme, gritaba, exigía hablar con ella, la acusaba de traición, asustó muchísimo a sus compañeros de trabajo. Seguridad tuvo que intervenir y, al no poder calmarlo, llamaron a la policía. Fue arrestado en el acto por acoso y alteración del orden público, pero aquí viene la parte más increíble. Cuando lo procesaron en la comisaría descubrieron que ya existía una orden de arresto en su contra en un estado vecino. Resulta que Greg había llevado a cabo un esquema similar con una exnovia unos años antes de conocer a mi mamá. Ese caso había quedado estancado porque él desapareció antes de que se pudieran presentar cargos, pero la orden seguía activa. Tras el arresto, la policía obtuvo una orden de registro para su apartamento y lo que encontraron, sinceramente, me heló la sangre. Todo su lugar era básicamente el cuartel general de un estafador. Encontraron archivos detallados sobre al menos 5 mujeres, 5 que encajaban en un perfil muy similar, mayores, financieramente cómodas o acomodadas, a menudo divorciadas o viudas, y viviendo de manera relativamente independiente. Tenía notas sobre sus bienes, cronogramas de sus relaciones, incluso comentarios sobre cómo manipular a cada una según sus inseguridades. Era metódico, perturbador y claramente un patrón. Entre lo incautado estaba el infame cuaderno que su novia actual había mencionado, el que siempre llevaba consigo pero nunca le permitía leer, y resultó que estaba lleno de guiones, notas e incluso copias de documentos financieros de sus víctimas. Una parte que realmente me golpeó con fuerza fue un guión que había escrito para confrontar a las familias de sus víctimas, como sus hijos adultos, hermanos o amigos cercanos que cuestionaban su implicación, y te juro que algunas de las frases allí eran palabra por palabra las mismas cosas que le dijo a mi mamá sobre mí cuando la convenció de cortarme de su vida. Él literalmente escribía discursos manipuladores. No puedo ni describir la mezcla de rabia y tristeza que sentí al leer eso. La abogada de mamá dice que este hallazgo lo cambia todo. Ahora que hay pruebas claras de fraude, coerción y un patrón repetido de manipulación financiera, está mucho más segura de que podrán revertir la mayoría, si no todas, de las transacciones a las que Greg presionó a mamá para acceder. Eso incluye que ella firmara documentos patrimoniales, cambiara beneficiarios e incluso algunas modificaciones en el acceso a cuentas que él introdujo a escondidas en su documentación. La oficina del fiscal del distrito está avanzando con cargos graves, múltiples cargos por fraude, falsificación y abuso financiero a una persona mayor, y aunque mi mamá no es anciana según los estándares legales, la ley en nuestro estado tiene una definición ampliada que cubre casos como este, donde existe una diferencia de edad significativa y un patrón de preparación financiera y control. La novia actual de Greg también ha estado cooperando plenamente. Ha estado entregando mensajes de texto y conversaciones donde Greg se jactaba de haber asegurado su futuro y decía cosas como una vez que logre que firme el fideicomiso, estaré resuelto de por vida. Ella no tenía idea de que él la estaba usando como un objetivo de respaldo. No puedo imaginar cuán traicionada debe sentirse al descubrir que el hombre con el que salía no solo era un fraude, sino alguien que también podría haber intentado estafarla a ella. En cuanto a mi mamá y a mí, todo esto, por horrible que haya sido, en realidad nos ha acercado. Ahora ambas vemos las cosas con más claridad. Pasé tanto tiempo enojada con ella, sintiéndome traicionada, preguntándome cómo pudo elegir a ese hombre por encima de mí, pero al ver lo calculador que fue Greg, lo hábil que era para aislarla y hacerla dudar de las personas que más la querían, ahora lo entiendo mejor. No excusa lo que pasó, pero ayuda a explicarlo. Mi mamá no lo estaba eligiendo a ciegas, estaba siendo preparada, manipulada y engañada por alguien que ya había hecho esto antes, que sabía exactamente cómo desmoronarla. Ha estado yendo a terapia, trabajando en gran parte de la culpa y la vergüenza que siente por haberle permitido entrar en su vida. Me dijo que una de las cosas más difíciles ha sido darse cuenta de cuántas señales de alerta ignoró, cuántas personas intentaron advertirle y cuán profunda tuvo que ser su negación para creerle a Greg por encima de todos ellos. Pero ahora está haciendo el trabajo,
lo está reconociendo todo, y eso significa algo. También ha decidido que, una vez que todo lo legal termine, quiere vender la casa. Dice que ya no se siente como un hogar, hay demasiados malos recuerdos. Quiere un nuevo comienzo en un lugar más pequeño, en algún sitio más cerca de mí. Le dije que estoy abierta a eso, pero también quiero mantener límites saludables entre nosotras, especialmente después de todo lo que pasó. Estamos reconstruyendo, pero llevará tiempo. Yo también he empezado a ver a una terapeuta. Resulta que ser repudiada y expulsada de tu hogar de la infancia por la palabra de un mentiroso manipulador realmente te destroza la cabeza. He estado trabajando mucho enojo, dolor y problemas de confianza, todo eso, pero estoy mejorando. Aún no he llegado al perdón total, pero me estoy acercando poco a poco. Ahora sé que mi mamá no actuó por crueldad, estaba bajo el control de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ese contexto ayuda, no borra el dolor, pero me ayuda a procesarlo. En lo financiero las cosas siguen siendo un caos, muchos de los bienes de mamá están congelados o bajo investigación y probablemente pasarán meses antes de que sepamos que podrá recuperar, si es que recupera algo, pero su abogada dice que los cargos penales contra Greg en realidad son buenos para su caso civil. Demuestran intención y muestran que ella fue un objetivo, lo que refuerza su argumento de que los documentos fueron firmados bajo coacción o manipulación. Algunas de sus amigas incluso iniciaron una campaña en GoFundMe para ayudar con los costos legales y la gente ha sido increíblemente generosa. Esa parte ha sido muy conmovedora, ver a su comunidad unirse así para apoyarla. En general soy cautelosamente optimista. Esta ha sido una de las experiencias más dolorosas, extrañas y emocionalmente agotadoras que he vivido, pero ahora hay luz al final del túnel. Mamá está aprendiendo a defenderse de nuevo, yo estoy aprendiendo a perdonar y a reconstruir la confianza. Ambas hemos aprendido lecciones muy duras, ella sobre proteger su independencia y no permitir que alguien la aísle de su red de apoyo, y yo sobre la importancia de la empatía incluso cuando estás herida. No estamos completamente sanas todavía, sinceramente seguimos en algún punto intermedio de este desastre, pero estamos avanzando y creo que estaremos bien. Gracias de nuevo a todos los que han seguido esta historia, ofreciendo apoyo, consejos y ánimo, sus comentarios me ayudaron a mantener los pies en la tierra durante uno de los capítulos más difíciles de mi vida. Actualizaré de nuevo cuando haya más noticias, pero por ahora finalmente estoy respirando un poco más tranquila.